Uno de los usuarios de Style preguntaba el otro día en Slack cuál es la diferencia entre no colocar ningún return en una función o colocar return sin ningún valor o colocar return null o colocar return y retornar una propiedad o retornar una variable. Y me pareció una pregunta muy interesante y que quizás tú también puedas tener la misma duda, así que lo quiero explicar en este video corto. Ok, como puedes ver acá tenemos tres ejemplos. Tenemos una función que no tiene ningún return. Acá, por supuesto, esta función realizaría una serie de operaciones, pero a la final de la función nosotros no vamos a colocar ningún return. Tenemos por otro lado otra función que también puede realizar una serie de operaciones, pero finalmente acá podemos ver la palabra clave return, sin embargo no tiene ningún valor. Y por otro lado, tenemos entonces una función que retorna null explícitamente. Y acá, por supuesto, para que esta función tenga alguna utilidad, seguramente entonces tendría una serie de operaciones. Vamos a imprimir esto con un var dump y vamos a ver qué valor obtenemos en cada uno de estos casos. Y por cierto, puedes pasar varios valores a un var dump de esta forma. Y bien, entonces acá voy a llamar a la función noReturn. Voy a llamar a la función returnEmpty y también voy a llamar a la función returnNull. Ok, y al recargar la página puedes comprobar que las tres funciones retornan exactamente lo mismo, que en este caso es el valor null. Lo que quiere decir que no retornar nada, colocar la palabra clave return sin especificar ningún valor y retornar explícitamente null es equivalente a esos tres casos que puedes ver acá. Así que seguramente tu pregunta ahora es ¿por qué nosotros colocaríamos un return sin especificar un valor? Muy bien, esto se hace cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un método o una función y nosotros queremos detener la ejecución de dicho método o de dicha función. Por ejemplo, acá nosotros queremos actualizar un registro en la base de datos. Pero nosotros queremos hacer esto únicamente si el registro tiene cambios, para de esta manera optimizar nuestro código, es decir, que no se ejecute la consulta SQL si este registro no tiene cambios. No tenemos en este caso que actualizarlo. Ok, entonces acá llamaríamos a un método, por ejemplo, hashChanges, o en Laravel el método en Eloquent se llama isDirty, y este método nos permite revisar si nuestro modelo tiene cambios. En el caso de que nuestro modelo no tenga cambios, nosotros acá vamos a colocar return para indicarle a PHP que nosotros ya no queremos seguir con la ejecución de esta función. Es decir, el código acá debajo no se va a ejecutar. Y por ello entonces nosotros utilizamos return. También podemos, por supuesto, colocar return null. Y finalmente, acá debajo, cuando nosotros actualicemos el registro en la base de datos, nosotros podemos simplemente finalizar la función o método sin colocar el return. Y recuerda, esto va a ser equivalente que colocáramos return null o simplemente la palabra clave return. Ok, continuando con la respuesta del usuario de Style, tenemos entonces otro caso que significa cuando nosotros retornamos una propiedad de esta manera. Esto se hace más que nada para métodos getters. Nosotros tenemos una propiedad que típicamente es protected o private, quiere decir que no podemos acceder a ella directamente, y de esto te hablo un poco más en el curso de programación orientada a objetos, y por ende necesitamos declarar un getter para poder obtener el valor de esta propiedad. Ok, por otro lado, siguiendo con la pregunta del usuario, entonces ¿qué pasa si nosotros retornamos simplemente una variable? Esta sería una variable temporal que solamente va a existir mientras se ejecute la función y generalmente se retorna una variable cuando utilizamos dicha variable para hacer una operación un poco más compleja o que requiera de más pasos. Por ejemplo, acá estamos concatenando todos los nombres de usuarios que estamos pasando como argumento de esta función. Ok, entonces acá puedes ver una clase user muy sencilla y acá debajo puedes ver el uso que le estoy dando a esta función donde estoy pasando un array. Y cada posición o cada valor de este array es un objeto user que tiene un nombre. Entonces, si yo acá quito este return, y fíjate que también puedes utilizar el return dentro de archivos. Y en este caso obtenemos el mismo resultado que dentro de métodos y funciones. Simplemente detenemos la ejecución del archivo y por ende no has podido ver los nombres impresos cuando recargué la página anteriormente. Pero si yo acá ahora quito este return y recargo la página, puedes ver entonces el listado de usuarios que se obtienen de llamar a la función returnNames.
Y nota que tenemos una coma que está sobrando cuando imprimimos el último nombre de la lista. Así que yo acá podría, por ejemplo, llamar a la función de PHP SourceString, que acepta como primer argumento la cadena, de la cual quiero obtener una segunda subcadena, y entonces como segundo argumento desde donde quiero comenzar, en este caso de la posición 0, y quiero quitar los últimos 2 caracteres. Así que si hago esto y recargo la página, puedes ver entonces que desapareció la coma y puedes ver otro ejemplo de return. Nosotros podemos retornar el resultado de llamar a otra función o a otro método. Así que espero que te haya quedado mucho más claro el uso de return, y si quieres aprender un poco más sobre PHP, revisa nuestro curso de programación orientada a objetos, que estoy seguro que te va a encantar.